Fernando Mejía junto al doctor Cristian Agurto nos acompañan en esta microcomunidad. ¿Cómo estás, Peña? Bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Asiento, padre. Gracias. Gracias. ¿Cómo estamos, Fernando? Súper bien. Súper bien. Estaba viendo Todo ahí. el espacio ¿Del profe? del profe ahí, súper bueno. Astrofísica. Era necesario. Tema del bioterio, sí, probablemente va a volver, lo vamos a volver a mencionar por ahí también. Bueno, y este tema también está apasionante, más chileno no puede ser. Esto es más chileno que las algas, más chilenos que los porotos. No, mira, hoy día la verdad es que vamos a conversar de las distintas aplicaciones que se han venido desarrollando y que se han venido generando en la Universidad de Concepción, principalmente hoy día en el Centro de Biotecnología, y referidas al uso de la biomasa de algas. O sea, todas esas algas, la lechuga, ¿cierto? El cochayuyo que uno se encuentra en la playa, y otras más también que andan dando vueltas por ahí, que después se secan y dejan las playas, ¿cierto? Con un aspecto y con un olor que tampoco nos gusta mucho. Bueno, toda esa biomasa tiene distintas aplicaciones que alguna vez hace un par de meses atrás revisamos acá, ¿cierto? Hoy día vamos a revisarlo con un poco más de profundidad, con todo además lo que implica el uso de estos nuevos materiales en reemplazo del plástico, por ejemplo, y en reemplazo de otros también, de otro tipo de materiales de uso muy masivo a nivel mundial, pero que contaminan. ¿Ya? Porque en ese sentido, Cristian, nosotros lo que conocemos de las algas muchas veces lo ligamos al tema del maquillaje, o la industria, Claro. o exportarlo. No sabemos a lo mejor las otras aristas. Claro, exactamente. Hay varios usos, como decía, principalmente farmacológicos, alimenticios, en este caso con nuevos materiales. Y Cristian Agurto, que es el líder del grupo de investigación en micro y macroalgas del Centro de Biotecnología, ha estado a la cabeza y ha sido el líder de varios de estos desarrollos, de todos estos desarrollos de hecho. Y vamos a estar contando un poquito cuáles son las cosas que trajimos hoy día. Por ejemplo, algunas aplicaciones interesantes que esperamos que estén en el mercado ya pronto. ¿Estos productos se hacen en Chile o solamente las algas son de nuestro país? Las algas son de este país y los productos se han desarrollado todos acá en la región, en Concepción. O sea, en un 100%. En un 100%. Es como que exportamos las algas y después le compramos el producto hecho de nuestras propias algas. Exactamente. Bueno, imagínate, el 2016, solamente por desembarque de toneladas de algas, se contaron 260.000 toneladas, ¿ya? En este caso, algas que fueron exportadas o que fueron usadas para distintas cosas. Y eso representa un número bastante grande. Claro. De hecho, ha sido más importante que la pesca artesanal. Le ha quitado espacio, ¿cierto?, a la pesca artesanal. Y, bueno, Cristian ha estado detrás de estos desarrollos y nos va a contar un poquito qué es lo que tenemos hoy día acá. Además de un par de proyectos nuevos que también se adjudicó la universidad. Cristian, antes de, obviamente, contar todo el proceso, me gustaría preguntar, quizás algo que se nos ocurre de inmediato, el hecho de extraer todas estas algas, que si bien por un proceso natural llegan a la orilla, ¿genera algún impacto en el medio marino, el no tenerlas? Por cierto que genera toda actividad humana genera impacto. Ahora, lo importante es que con este tipo de desarrollo, que siempre nos preguntan la misma, es... Lo que nosotros estamos haciendo es valorizar y revalorizar y diversificar el uso de las algas. Y que eso conlleva a que efectivamente no sigamos ocupando siempre las praderas naturales con un mal manejo, sino que por una parte podamos hacer un buen manejo de praderas naturales de algas, que afortunadamente tenemos mucha riqueza y mucha abundancia, porque somos dentro de los 10 países, dentro de los 5 países exportadores de material gas sin cultivar, y lo producimos de manera natural. Entonces, estos nuevos desarrollos que están orientados a llegar a la industria, al mercado, nos permiten también potenciar y fortalecer e incentivar el cultivo de las macroalgas. Antiguamente, ¿qué se hacía con las algas, con las macroalgas y todas las especies? Nosotros tenemos una tradición histórica del país como exportadores de algas. Lo que pasa es que los chilenos comúnmente no comemos, no consumimos algas. A lo más conocemos algunas regiones del país, el cochayuyo, en mucho menor cantidad el luche y en mucho menor cantidad otros tipos de algas que también son comestibles. Pero tenemos aproximadamente, todavía no está claro, que cada vez aparecen más algas con las nuevas herramientas científicas, más de 500 especies de algas en Chile. Ya somos un país enormemente rico y diverso en estos recursos, pero nosotros no consumimos algo, no tenemos esa costumbre de consumir. Evidentemente. Por lo tanto, nosotros históricamente, desde hace mucho tiempo, hemos sido exportadores de algas para distintos fines, principalmente alimentarios y también para temas cosméticos y farmacéuticos, ¿ya? Y después, pero lo que hacemos, como en muchos otros de nuestros recursos, vendemos commodity y después compramos, obviamente, los productos ya elaborados, que muchos de ellos, la mayoría de las cosas que nosotros consumimos en alimentos como estabilizadores, anticristalizantes, espesantes, geles, son todos provenientes de algas chilenas, que son además los geles de mejor calidad a nivel mundial.
Te iba a preguntar que evidentemente esas 500 son distintas en el norte, en el centro y en el sur. Acá en la región, ¿hay alguna calificación o algún muestreo de cuántos tipos tenemos? Hay bastantes y evidentemente por la naturaleza de nuestro país tenemos zonas biogeográficas. Hay algunas que no se encuentran tanto en el norte, hay algunas que antiguamente por la escasez de las herramientas que se tenían se consideraban que eran la misma especie, pero ahora se sabe que son especies distintas. Hay otras que efectivamente son la misma especie, pero que fenotípicamente se han modificado en función de las variables ambientales o locales, son un poquito distintas morfológicamente. Claro. Entonces ha ocurrido de todo. Lo que consideramos que era igual, ahora no es igual. Lo que consideramos que era distinto, resulta que también son iguales, genéticamente hablando. ¿Qué se puede hacer con la alga para que vayamos avanzando y mostrando también? Bueno, nosotros, más que trabajar de la parte de clasificación de tipos de algas, nosotros trabajamos principalmente en la valorización de las algas y aplicaciones de algas. Es conocido el tema de los plásticos, hay bastantes restricciones con respecto a los plásticos, con respecto a las bolsas, pero yo quisiera poner en el tapete de que el problema no son los plásticos, sino el problema son el tipo de plástico, porque plásticos necesitamos y necesitamos mucho, como muchos otros recursos. ¿No? Y nosotros desarrollamos un plástico que es 100% biodegradable y además es funcional, que es de algas, de nuestras algas chilenas. ¿Esto podría reemplazar el PVC? Podría reemplazar, pero va a depender de la función, porque la idea, como es biodegradable, en condición de compostaje o mucho contacto con agua, en poco tiempo se va a degradar. ¿Cuánto tiempo se degrada? En condición de compostaje son 190 días a 200 días. Súper rápido. O sea, nosotros pudiéramos, eso está pensado para la industria forestal y agrícola, de reemplazar tipo macetero, todos los viveristas, por ejemplo. Igual que estas bolsas que están acá, también están pensados en los viveristas que usan las bolsitas negras para los arbolitos o las plantas, entonces son reemplazados con eso. Se podrían enterrar directamente. ¿Qué tipo de alga es específicamente? Es una mezcla de algas de nuestro país y de nuestra zona que nosotros hemos caracterizado para, de manera estructural, conformar este tipo de materiales. Y por otro lado, hacer extractos químicos de algas que confieren ciertas condiciones como antioxidantes, antibacterianos o antimicóticos en función de la aplicación que le queremos dar. Este tipo de cosas, por ejemplo, esto es un antioxidante, esto es astaxantina, ¿no? Claro. En este caso, ahí hay la producción de microalgas. Un poco fuerte, sí. ¿Sí? Sí, porque ya lleva bastante tiempo. Es para consumirlo, digamos, no, digamos... es un poderoso antioxidante natural, el más importante que existe en la naturaleza hoy por hoy. ¿Y eso para qué preparaciones se utiliza? Eso está bastante certificado de que como antioxidante puede prevenir distintos tipos de enfermedades, ¿ya? Y evita evidentemente la oxidación, el envejecimiento celular y de todo el organismo. Ya vendría a competir con los concentrados de maqui, entonces. Es mucho más. De hecho, tiene 100, 200 veces más capacidad antioxidante. Claro, no tiene mucho. Es uno de los antioxidantes naturales más poderosos que hay en todos los niveles, ORAC, DPPH o FRAC para consumo humano. ¿Y esto es un tipo de alga? ¿O también ese es un tipo de alga que produce ese antioxidante. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Otro tipo de alga que produce DHA, que es uno de los omega 3 más valiosos en el mercado y que también tiene otros beneficios de naturaleza de prevención de la salud para la comunidad. ¿Son costosos estos productos una vez que ya están así listos, procesados? Sí, porque el desarrollo de los cultivos es costoso, ¿ya? Pero el producto es costoso. Entonces, por lo tanto, compensa lo caro que cuesta producirlo, porque se vende a un precio bastante alto. ¿Y este es té de algas? Ese es té de algas, de macroalgas en este caso, son macroalgas rojas con alta capacidad antioxidante que está mezclado en tipo de infusión con hierbas nativas. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Otro de esos cubos? Sí, no, yo traje aquí también una muestra de microalgas. Al final. ¿Microalgas? Sí, también para explicar un poco. Porque disculpa, lo otro que vimos es macroalgas. Esto es macroalgas, en este caso el bioplástico y estas mallas también, que son las típicas que uno encuentra de repente protegiendo la fruta en los supermercados, ¿cierto? Bueno, esto cumple la misma función, pero también es un producto bioactivo. Esto está hecho con fibras lignocelulósicas y también con biomasa de algas. Pero en este caso aquí también traje una muestra de microalgas que básicamente para ver los colores, claro. Si nosotros vamos a la playa y de repente nos encontramos con la coloración del agua de distinto tono y muchas veces es por la cantidad de microalgas que están presentes. De hecho, no sé si se acuerdan, pero en 2016 se tornó media turquesa el agua en Dichato. Bueno, eso fue una floración de microalgas en este caso. Lo mismo cuando tenemos marea roja, también es una microalga.
Los flamencos también obtienen su color rosado, también por el consumo de microalgas, en este caso a través de un crustáceo, que obtiene su pigmento a través de un alga. En el norte, de hecho, hay lagunas rojas. Que por lo demás es ese pigmento. Claro, y que esta saltina. ¿Hay algas de las que se dan en la costa que puedan ser dañinas para el ser humano? Bueno, conocido el caso son de las microalgas que generan la floración algalenocida, conocidas como marea roja. Marea roja. ¿Ya? Y existen algunos tipos que generan toxinas, generan tipos de venenos que nos pueden afectar. En tipos de macroalgas no es conocido que existan macroalgas, las grandes, digamos, que nos puedan afectar. Por lo tanto, son mucho más los beneficios que nos entrega este recurso marino. Por cierto que hay, por eso que hay muchos otros países o culturas que consumen mucho las algas y lo han consumido toda la vida, excepto nosotros, que somos, entre comillas, no productores de algas, somos recolectores de algas y exportadores de algas. ¿Ya? Estaba pensando también en la alguera, la orilladora, la gente que está ahí, digamos, que tiene a la mano el recurso y que es parte importante de esta cadena, porque hace algún tiempo había un problema con los productores de uvas o la gente que vendía uvas que se lo compraban muy barato y después el producto finalmente era muy caro. No había ahí una relación, digamos, del costo-beneficio. ¿Pasa algo similar con la alguera y la orilladora? ¿Está regulado eso? ¿O finalmente ellas se llevan lo poco, digamos, de la gran tajada que se lleva el productor de esto? Mira, Cristian ahí dio una frase bien clave que tiene que ver con darle valor hoy día a productos que no lo tienen, a materias primas que hoy día son exportadas a otros países y que después nos venden las tecnologías o que nos venden esa materia prima procesada o transformada en algún otro producto. Pasa algo parecido, por ejemplo, y sigue pasando con la uva país, que es una cepa que hoy día en los últimos años ha ido adquiriendo un poco más de relevancia porque se han ido trabajando mejor los vinos, por ejemplo, pero durante bastante tiempo esa cepa, que fue bien cultivada en toda esta zona, no tenía mucho valor. Nosotros con, por ejemplo, los desechos de toda esa uva y también con la misma cepa hemos desarrollado, por ejemplo, bebidas funcionales, hemos hecho enchapados, hemos hecho paneles con los residuos del vino, nuevamente para darle valor a cosas que hoy día no lo tienen. En este caso las algas pasa algo parecido. Yo les daba las cifras de cientos de miles de toneladas que son exportadas hoy día al extranjero, principalmente a mercados asiáticos. Estamos hablando de algas pardas, que son la principal exportación hoy día de todo el conjunto de algas, el güiro, el güiro negro, el güiro palo, el güiro sargazo, son muy preciadas en Japón, China, en otros mercados también. ¿Cuál es la alga, disculpa, que se transforma en el nori, creo que le llaman, o no? ¿O la alga? El luche. El luche. Sí. El luche de es un tipo de luche, no es exactamente y finalmente el mismo. uno compra el nori hecho. Claro, entonces todo eso al final nos da, digamos, el impulso a tratar de darle nuevamente un valor a esas cosas que no lo tienen. Y ahí es donde nosotros enfocamos también el tema de la bioeconomía, de poder utilizar todo el proceso o toda la materia prima, en este caso, por ejemplo, si tú quieres hacer celulosa de árboles, la idea no solamente es hacer solo celulosa, sino hacer biocombustibles, sacar químicos de la madera, hacer que toda esa materia prima sea utilizada. Y en este caso lo mismo, las algas también, micro y macroalgas. Tenemos, como decía Cristian, una tremenda riqueza, pero también tenemos que tener un manejo sustentable de esos recursos. Ahí también yo quisiera agregar algo más. Claro, y ahí también ha habido investigación de parte de los grupos para poder cultivar la país. El tamaño de mercado de la alga en Chile es más de 200 millones de dólares año. Es más grande que lo que se discute con el mercado del litio, que ha estado también en la palestra tanto política como económica del país. De esos 200 millones de dólares año, el 95% de la alga que se vende es seca y molida, picada. Ese es el único valor agregado que tiene. Por lo tanto, ocurre el problema que tú mencionabas con la persona que recolecta en la orilla, con el intermediario y con el que finalmente exporta. Y solo un 5% se vende como geles, con geles de gran calidad, que sí multiplican muchas veces más, pero muchas veces más el valor agregado. Tiene un cierto valor agregado. Exportamos una tonelada de un alginato quirúrgico aproximadamente a $27.000, comparado con $1.500 una tonelada de alga seca. O sea, incluso ¿ya? Esto podría ser muchísimo más. Entonces, justamente es allí donde esta valorización está con estos nuevos productos, es para poder revalorizar y agregar mucho más valor con productos elaborados finalmente acá en nuestro propio país. Se nos acabó el tiempo, pero necesito hacer esta pregunta. ¿Se puede llegar a sobreexplotar el recurso y que se nos acabe en la alga, así como ha pasado con otros productos marinos? Si no se cultiva el alga y se propone una actividad productiva desde ese punto de vista, se va a acabar. Excelente Cristian, tema. Muchas gracias, Fernando. Un aplauso para nuestros invitados de ciencia. Tenemos que ir a una pausa corriendo. Ya volvemos con un avance de prensa aquí en la comunidad.